A mí me gustaba esta salida cuando estaba estudiando la carrera. Busqué un máster de traducción audiovisual. Cuando justo terminé el máster, lo que me llegó más trabajo, empecé a trabajar de localización de videojuegos. Y empecé a traducir subtítulos a base de echar currículum y hacer pruebas y otra prueba. Y está así. Y pude entrar en entré dentro de la rueda, ¿no? Una agencia así grande. Y ya a partir de ahí, es que este oficio es mucha paciencia. Tienes que estar siempre formándote, uno nunca deja de aprender, siempre va a venir algo que le venga bien, que lo pueda poner en funcionamiento en el trabajo y moverse mucho. En videojuegos tenemos mucho texto que no es diálogo, eso para empezar, tenemos muchos menús, muchas explicaciones. Y diálogos pues también tenemos, pero lo bueno que tenemos es que en un audiovisual, con una película, una serie, tú tienes tu imagen, que es la mitad, si no más, de todo lo que está pasando. En videojuegos lamentablemente no suele venir sin ese contexto, no vienen los diálogos separados y dices tú, madre mía, y me está haciendo una pregunta y la línea de abajo es otra pregunta que no tiene nada que ver y la respuesta a lo mejor está 1000 palabras más adelante y no... Y esto es un ejercicio de echar la imaginación y luego cuando terminas volver. Muchas veces la gente dice, los subtítulos están mal porque he puesto el audio y el subtítulo y nos dicen lo mismo y están mal. Es como no, eso significa que están bien. Porque cuando se hace una traducción para doblaje, tenemos que tener en cuenta que pues eso, que se va a doblar, que va a haber un actor, o sea, se va a ajustar y luego va a haber un actor en una sala que doble esa voz. Quiere decir que el texto que ha traducido debe de encajar en la boca del actor de Hollywood. Entonces, a la hora de traducir tenemos que tener en cuenta pues, esa longitud a la hora de hablar, la forma de mover pues eso, la boca para que cuando un actor en una sala lo esté leyendo y tú lo estás viendo en tu casa, desde te pongas la tele y lo estás viendo, de verdad creas que está hablando en español. Y luego si lo estás viendo en versión original, con tus subtítulos, la cosa totalmente cambia. Eso ya nos olvidamos de ese tema, ya no nos importa la sincronía labial, ya no nos importa, pero tenemos que tener en cuenta que es un texto que aparece en pantalla, que te tiene que dar tiempo a leerlo, o sea, una línea o dos, número de caracteres máximo, normalmente son 42, una velocidad de lectura que no se puede pasar, normalmente a mí me suele gustar 17 caracteres por segundo, porque además es información que no te da tiempo a leer. Entonces, claro, son parámetros distintos. Lo que puede encajar bien en boca, lo mejor no te encaja bien en un texto. Pero eso no quiere decir que sea incorrecto. O sea, si el significado es el mismo, es la misma traducción y está bien. Eso se llama domesticación, era como el método predominante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se hacía muchísimo. Teníamos pues, lo que comentábamos, El Príncipe de Bel-Air, Sabrina, todas esas series, y además que todavía hoy sigue siendo famoso ese doblaje porque estamos viendo eso al gato de Sabrina, a Salem, cantando Estopa, que era genial, o a Will Smith imitando a Chiquito de la Calzada, o haciendo chistes muy culturales, muy propios de España. Es una técnica muy arriesgada, ya no se usa tanto, ya se opta por algo más neutral, que pueda envejecer mejor, que no desconcierte tanto, ya el público no acepta esa licencia, ya si ve a un personaje de Manhattan diciendo un fistro, pues sí que le saca totalmente de la historia que le están contando, entonces eso ya no se hace. Dentro del marco donde se hizo, me parece que está bien. Ahora no creo que fuera la opción, no creo que sea la opción más correcta a seguir,
Pero bueno, tiene su público. Yo recuerdo esas traducciones, esas doblajes con mucho cariño. Más, yo estoy hablando de una época en la que yo todavía no sabía lo que iba a estudiar esto, que iba a trabajar de esto, ¿no? Yo he tenido la suerte, ahora Netflix incorporó en su catálogo un montón de cine clásico, yo he hecho unas cuantas pelis. Y, hombre, especialidad en sí, yo ahora mismo estoy especializada en lo que me echen. Yo lo que me den es lo que voy haciendo, hay cosas que me gustan más que otras. Por ejemplo, a mí me encanta el cine de época, me encanta, pero no he tenido ocasión de hacer nada de ese estilo, ¿no? Pero ahí tienes que tener muchísimo cuidado a la hora de traducirlo, no meter la pata y utilizar una expresión que se empezó a usar a partir de 2000 o 2010 o 1990 y estamos hablando de una peli de 1930. Hay que tener pues, mucho cuidado, ahí entra en juego mucho el bagaje que tenga uno. Un traductor audiovisual tiene que estar siempre abierto a ver cine, series, a leer, novelas, ya sean originales en inglés, en español, traducidas, de todo tipo, de todos los géneros, todas las épocas, todos los años, porque tienes que tener ese vocabulario, tienes que tener esa reserva. Y tanto a la hora de que te llegue y tú sepas reconocerlo, como a la hora de transportarlo. Y tener cuidado cuando tú lo estás haciendo, cuando tú estás elaborando esa traducción, de saber identificar y buscar. Hay muchísimos diccionarios, yo es que los tengo todos guardados siempre, nunca me acuerdo el nombre, pero hay muchísimos diccionarios, muchísimos recursos en línea y tú te pones y lo buscas y te dicen, no, esta palabra se empezó a usar a partir del siglo XVII, hostia, pues me funciona, no me funciona, me vale, no, esta no es nueva, pues lo siento, no. Te saca exactamente del mismo, igual que Will Smith haciendo de Chiquito de la Calzada. A veces tenemos series pues, coreanas, tailandesas, muchas lenguas que no hay tantos traductores y sí que por eso, o por temas económicos, las agencias tiran por camino del medio, que es pues, esa producción en un lenguaje minoritario lo pasan al inglés y del inglés lo pasan a otro idioma. Al ser una traducción, ya ha habido ahí un proceso, ya sí que puede haber ciertas cosas que se hayan perdido en el camino. Y como no conoces la lengua de origen, puede que pasen desapercibidas para el traductor. Así que sí que tienes que tener cierta sensibilidad para informarte, documentarte más sobre esa cultura de origen que probablemente tú no conozcas porque tú has estudiado inglés, tú has estudiado francés o has estudiado alemán y tienes que suplir esa falta. Pero vamos, para mí lo ideal es como que siempre sea un solo proceso. Si el original está en japonés, pues que sea uno que traduzca del japonés al español. Lamentablemente no siempre es el caso, es complicado. Si yo he hecho puente también, o sea, pero te pasa eso, que tienes que documentarte más. Yo soy súper cotilla, yo estoy todo el rato con la oreja puesta, a mí me encanta el vestuario del gimnasio, es lo que más me gusta. Yo creo que tienes que estar siempre atento en el autobús, en el tren, esperando en la sala del médico, en todas esas partes, porque siempre vas a pillar cosas que tú por tu propio círculo, por tus propias circunstancias de vida, pues no las vas a tener. Y luego siempre preguntar. Tenemos Twitter, que te puedes explayar, puedes poner encuestas, interpelar a un montón de gente y luego tirar de tus propios recursos. Todo el mundo tiene primos pequeños. Yo muchas veces le escribo a mis primos de 20 años o a amigos, compañeros de curso de algún sitio, de teatro, lo que sea. De hecho, no hace un año así, recuerdo que para una serie había un personaje que se quitaba un reloj bastante bueno, bastante caro, y a mí, por ejemplo, me pedía que dijera qué peluco.
Y de repente dije, ostras, es que esa expresión a lo mejor no lo dice este personaje que tiene 17 años. Y me puse a indagar, le pregunté a mi cuñada, le pregunté a compañeros de teatro que eran más pequeños y decían, no, eso, hice una, sí, eso lo escucho yo mucho, lo dice mi padre. Y fue como, vale, pues no me sirve, ¿no? Y me dolió. Hoy en día una máquina no puede reproducir ese arte. En la traducción audiovisual, el 50%, chispa arriba, chispa abajo, pero gran parte del contexto de la información nos lo está dando la imagen. Si tú un diálogo lo pasas por una máquina, una traducción automática, por muy buen motor de traducción que tenga, tiene información que se ha perdido. Y ya no te estoy hablando de que diga... me da igual, teacher, y que en vez de y que ponga profesor en lugar de profesores, porque en la imagen se vea que es una profesora, porque eso lo puedes, una pasada, lo revisas, lo puedes cambiar, a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es que tiene muchos matices, mucha riqueza que te cuenta la historia y se está perdiendo. Por ejemplo, tienes distintos personajes. Cada personaje tiene su personalidad, tiene su forma de hablar y igual que yo decía antes que un chaval de 17 años no dice peluco, pero sí lo dice su padre, pues eso también lo tienes que saber transmitir. Para mí lo importante es todo lo demás, todo lo artístico, todos esos detalles que no va a ser capaz de transmitir.